¿Sabías que se puede exportar un archivo de SolidWorks a MATLAB? Esto por si quieres hacer un tipo de análisis con los elementos finitos que se forman en el mallado de SolidWorks. Entonces lo transportamos o lo importamos a MATLAB y en MATLAB ya podemos utilizar los elementos finitos que se crearon en el mallado en SolidWorks y podemos hacer o realizar nuestros propios cálculos. Hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer eso. Lo primero es asegurarte que ya tienes tu pieza eh, diseñada en SolidWorks, ¿ok? Y posteriormente, cuando ya tengamos nuestra pieza diseñada, vamos a entrar al módulo de Simulations de SolidWorks. Entramos al módulo de Simulations y lo que vamos a hacer es crear un nuevo estudio. El tipo de estudio no importa, solamente lo que vamos a hacer es el mallado. Entonces podemos escoger cualquier otro. Yo siempre escojo el estudio de frecuencia y ya entramos al estudio de frecuencia. Aquí en el estudio de frecuencia, si quieres hacer un análisis de frecuencias, pues tendrías que configurar todos los parámetros. Yo lo único que voy a configurar aquí, porque no voy a realizar el análisis de frecuencia en SolidWorks, solamente requiero el mallado. Ok, entonces me vengo aquí a ejecutar estudio y ahí encontramos la pestaña de mallado. Una vez que le damos en mallado, pues aquí nosotros podemos configurar el tipo de malla, si es una malla estándar, si es una malla basada en curvaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí voy a escoger un mallado no tan fino para que a la hora de exportarlo a MATLAB, pues no hayan tantos elementos. Entonces, una vez que ya configuramos el grueso de la malla, le vamos a dar en OK. El programa ya malló la pieza. Si ustedes ven, OK, es la forma en que queda mallada la pieza. Ahora, aquí lo importante entonces es cómo vamos a exportar esta pieza. Y nos vamos a archivo, guardar como. Y aquí lo importantísimo es guardarlo en el mismo directorio donde está el programa de MATLAB que vamos a utilizar y el formato. ¿Ok? El formato que vamos a utilizar y el que lee MATLAB es STL o STEP. Pero yo siempre uso STL. Le vamos a poner pieza 9, por ejemplo. Pieza 9, le damos guardar. Ok. Y listo. Tendríamos ya nuestro archivo con toda la información necesaria para que la lea MATLAB. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a MATLAB. Y bueno, ya estamos aquí en MATLAB y este es el código que vamos a utilizar para leer la información que acabamos de exportar de SolidWorks. Aquí tenemos este comando. Vamos a realizar o a guardar la información en una matriz. Vamos a poner elementos y los tres siguientes espacios los vamos a dejar vacíos. Vamos a poner strread, que es para que lea el tipo de archivo. Entre comillas, vamos a escribir el nombre de la pieza y su extensión. Y por acá, esta matriz de elemento
contiene, en su interior contiene dos matriz más, ¿ok? Entonces, una se llama points y la otra se llama connectivity list, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos acceder a ellas, vamos a crear un vector que es nodos, vamos a llamarlos nodos, que son los números de nodos de la pieza que exportamos, y vamos a poner elementos.points para que guarde la información de este vector, del vector elementos, en el vector nodos. Y posteriormente vamos a crear otro vector que se va a llamar elementos finitos. Yo lo abrevié como FLM, que sería como decir, bueno, vamos a cambiarle nombre. Finite Elements, F, vamos a dejarlo así. Ok, finite elements, que serían los elementos y la conectividad, o sea, la lista de conectividad. Vamos a ver qué nodo se conecta con qué nodo, etcétera. Y para que podamos acceder a esa información, escribimos elementos, que es la matriz general, punto connectivity list. Ok, entonces posteriormente a eso vamos a crear un cuadro de una figura, o sea, el espacio para graficar. Entonces escribimos figure y lo siguiente es el comando patch. ¿Ok? En patch vamos a escribir faces, que son las caras, y vamos a escribir FE, o finite element. ¿Ok? Que serían, digamos, las caras de la pieza. ¿Ok? Luego vértices y nodos. Face color, node, edge color, B. ¿Ok? Entonces, eso lo escriben tal y como está. Si lo quieren modificar, lo pueden modificar. Si no, pues así lo dejan. Los siguientes comandos que están aquí son para decir que los ejes, perdón, se me fue el nombre, los ejes sean iguales, ¿ok? Y los siguientes comandos son para nombrar los ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, y el title es para ponerle título a la gráfica. Luego escribimos legend element y activamos la rejilla. El view 3 es para que se grafique en 3D. Y una vez que ya tenemos todo esto, pues simplemente le vamos a dar correr. Ok, entonces aquí ya está la figura, si ustedes ven. Ok, este es en el plano YX. Si lo movemos, nos vamos al plano, por ejemplo, este plano sería el YZ. Ok. Y acá pues sería la otra vista. Entonces aquí estamos girando y todos estos elementos son los elementos como se conectan, los elementos finitos, y que después podemos utilizar para hacer cualquier tipo de análisis en MATLAB. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo y nos vemos en un próximo video. Bye bye. No se olviden suscribirse y dejar cualquier comentario para saber si tienen dudas, ¿vale?